El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y como ustedes han visto, se titulaba Secuestros Literarios. Este título que lleva este programa, pues es la publicación de un libro de Santiago Gil. Bueno, Santiago, buen amigo de esta casa desde hace muchísimos años. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿qué tal? Digo muchísimos años porque, si ya unos añitos que no lo teníamos por aquí, pero por diferentes motivos. Pero bueno, es uno de los escritores más prolíficos. Sobre todo novelas, yo soy un enamorado de su novela, pero bueno, escribe otro género. Ahora en la actualidad, pues también muchos futuros escritores salen de sus talleres, porque además algunos, tengo que decirlo, ha topado aquí en esta casa con la presentación de su libro y ha venido de esos talleres que impartía y que sigue impartiendo Santiago. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este libro y vamos a hablar un poquito de cómo ha ido Santiago Gil a través de todos estos años, porque Santiago, a pesar de que es joven, lleva muchos años en el periodismo y en la literatura. Bueno, de nuevo, buenas noches, Santiago. Hablamos de este libro primero, porque hay más libros que hablar, pero de Secuestros Literarios, una novela. Sí, es una novela que salió en Navidad, pero realmente ahora la promoción viene ahora con todas las ferias y todos los viajes y demás, y estamos ahí en ello. Y es una novela que yo escribí hace 2014. Yo tengo un montón de varias novelas que las escribo y siempre las suelo dejar por lo menos un año, ¿no? Que reposa. Pero cuando tú escribes algo, en el momento que lo escribes te parece sublime, te parece que es lo mejor. Y después cuando lo ves dentro de un año empiezas a arreglar las cosas. A veces aguanta el paso del tiempo y a veces no. Pero siempre es un aprendizaje una novela. Incluso aprendes de las que no te salen bien para escribirla que te pueda salir bien después. Así, ¿Alguna destruyes de las que escribes? Sí, bueno, ahora no se destruyen, se quedan en el disco duro, pero yo tengo muchas. Tengo que no han salido y 10, 15 que no van a salir nunca. Pero se quedan la gente que está cercana a mí sabe cuáles son, por si algún día pues hay tentaciones y no estoy aquí de sacarlas. Pero las siempre que quiero, se quedan, tú nunca las destruyes. Es casi por una cuestión supersticiosa, no destruirlas, porque te dan ganas de destruirlas, ¿no? Ahora hace poco recuperé mis primeros poemas de los 20 años, los iba a destruir y mi hija, no lo destruyas, papá, y algunas veces. Y ahí lo tengo, porque me da mucho miedo, pues claro, eso no es lo que tú haces ahora, es verdad que vienes de ese proceso, pero aunque lo saques ahora, yo por ejemplo esa novela la escribí hace 8 años, estuvo ahí parada, de las personas que más controlan mi obra me decían, ¿por qué no le das una oportunidad de secuestro? Me había olvidado de ella, de hecho. Y entonces, en un momento determinado, hace 2 años, 3 años, en un momento muy duro de mi vida, cogí esta novela. ¿Y qué pasa? Que en las primeras 20 páginas, las carcajadas, que me estoy riendo yo, si me río yo, se reirá la gente. Entonces, una novela con un tono distinto a otras novelas mías, una novela con mucho sarcasmo, con mucho humor,
donde me acerco más al mundo de la literatura, y vi que no había pasado, que se mantenía actual, ¿no? Hay que escribir para todos los tiempos, quiero decir, no voy a escribir una novela, no es como el periodismo que requiere la inmediatez. Yo en literatura, cuando escribo algo, no pienso en que me vaya a leer mañana, sino dentro de 100 años, dentro de 1000 años, como Homero cuando escribió, no pensaba. Creo que hay que mirar la literatura con esa perspectiva, asomarte a la dimensión, Sí, que valga para todo, a la dimensión humana, mientras el humano sea mortal. El día que ya nos digan que dónde vamos, dónde venimos, pues ya se acabará la literatura. Entonces esta novela, yo me olvido además de lo que escribo, me reía, además es muy tragicómica, parte de la parte cómica al principio, pues como siempre yo enredo ahí con el humor un poco 50 años, lo que hablábamos fuera de antena, pues el humor un poco ahí, pues no sé, de Adiel Poncela, de Edgar Neville, de Chumi Chumes, ¿no? Del Roto, ¿no? La tradición española del humor como dice Eduardo García Rojas, él lo tiene en la crónica, una crítica que me hizo en Tenerife, en Diario Aviso, y en el Escobillo, decía, con el colmillo torcido, ¿no? Esto que te ríes, pero después también te quedas ahí como entonces tiene ese punto, en el punto real realmente de la vida, ¿no? Porque uno diariamente te asomas a los periódicos y no sabes si reír o llorar, ¿no? Entonces, a veces te ríes, porque ya yo analizo ya la política casi con sarcasmo, pero por otro lado te me dan ganas de llorar cuando ves cómo roban a mano armada y cómo se cargan todo. Y entonces, bueno, vi que pasó la criba del tiempo y es una cuerda más que tenía con Siete Islas, que es una editorial que lo está haciendo muy bien, que está establecida en Lanzarote, pero tira a nivel nacional, con Imagen Lozano. Y entonces yo con ellos tenía el acuerdo establecido antes de ganar el premio de novela Pere Caldó, y que lo paramos, de hecho, esa novela tenía que haber salido hace 2 años, y justo, claro, me dieron el premio y había que esperar a sacar la novela premiada, Mediodía Eterno. Y mantuve el acuerdo, evidentemente, y con ellos muy contentos, y ahí está el libro, en librería, distribuyéndose y haciendo su camino. Como decía Galdós, los libros tienen piernas y no sabes dónde va a llegar. Por ejemplo, mira, hace 2 semanas, 2 semanas, porque la entrevista me lo hicieron ahora, Colegio de León, un grupo de colegios de León, 2 profesoras de literatura, leen el libro, les gusta, lo van a coger como lectura en la zona del Bierzo. Me ha hecho una entrevista para el Diario de León. Entonces los libros caminan, esa magia que tienen los libros, en este caso de papel todavía, saldrá la edición digital en breve, hacen ese camino, ¿no? Uno cuando escribe un libro ha de olvidarte de él y dejar que vuele, y ahora está el vuelo libre de secuestro literario. Porque además hablas del digital y el de papel. ¿Tú qué piensas de eso? Porque, bueno, yo sigo siendo... Yo tengo que tener... cuando leo un libro tengo que cogerlo... Tocarlo. Mira, yo con el libro digital no yo llevo hace años... Yo combino digital y papel. Yo anoche leía en digital, leía un cuento, La velocidad de jardines, de Eloy Tizón, y esta mañana leí Argullol en papel. Es decir, no distingo en el formato del libro electrónico. No me gusta leer en iPad, no me gusta leer en iPhone, pero el formato de pantalla que no tiene brillo, que tal de libro, yo realmente no diferencio. Después si un libro me gusta mucho en libro electrónico, es verdad que después me lo compro en papel, ¿no? Pero el libro electrónico te da la posibilidad, a mí, vamos a ver, yo me voy de viaje y me voy a llevar 1000 libros, no, 40 no, 1000. Sí. Y decidir este libro de Eloy Tizón, yo acabo una clase el otro día, me la recomendó una alumna, y directamente acabó la clase y eran las 9 de la noche, está cerrada la librería y compré el libro. Y tienes el libro, pero es que tú vas en mitad del Atlántico volando, a Nueva York o a México, y sacas tu libro electrónico, y si tienes wifi puedes comprar lo que quieras, pero es que llevas todo ahí, y lees un rato el Quijote y lees otro rato la novela que acaba de salir, entonces eso es un lujo. Y también a mí me gusta mucho porque puedes subrayar directamente, claro, poner notas, y cuando acabas de leer exportas todo el subrayado y te va un PDF, que eso te pegaría a lo mejor una semana tecleando, ¿no? Claro. Para aprender a escribir, para diseccionar las novelas, y después en papel subrayo también y manejo las dos. Yo creo que además lo que hay que defender es la lectura, el formato. Nosotros pues venimos del papel, pero la gente joven, para ellos el digital, la pantalla ya forma parte de su ADN, como antes de Gutenberg formaba parte otros formatos que tampoco era el libro, ¿no? Entonces eso yo creo que lo que hay Homero, como te decía al principio, ha llegado hasta aquí en diferentes formatos, ¿no? El papel va a seguir existiendo. Lo que pasa es que es verdad que hubo una época en que el papel, muchas ediciones de papel eran de una calidad pésima y cobraban muchísimo dinero. Ahora, si te das cuenta, ha mejorado si calidad. Quieres estar en el mercado, la calidad del libro. Y hay muchísimos libros ilustrados, que es un libro que nunca vas a poder leer en digital.
¿no? Por eso está el boom del libro ilustrado. El libro ilustrado es una maravilla, o libros muy bien tratados en tapadura con una hoja determinada. Contra eso no va a competir nunca el libro electrónico. Entonces yo creo que van a convivir, como ha pasado siempre, cuando llegó la tele con la radio, ¿no? La radio está acabada, la radio o el teatro con el cine. El teatro sigue y la radio sigue, y además la radio, si te das cuenta, es un formato que ha resistido muchísimo más que la televisión convencional. Estamos en televisión, o que el periódico de papel. Las crisis son tremendas, sobre todo el periódico de papel, y la radio viento en popa. Porque con los podcasts, digamos que se ha adaptado mejor, que teóricamente era el medio más rudimentario, y tú ahora, para mí es un lujo, que soy un hombre de radio, siempre llegué al periodismo incluso queriendo hacer radio y siempre me he movido en la radio. Los podcasts es una maravilla, no solo radio, sino que puedes acceder a todo. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que fomentar la gente que venimos de atrás, de la era analógica, es ser espejos o tratar de llevar a la gente joven el valor de la cultura, el valor de la lectura, el valor de la radio, el valor de la tele bien hecha, para que no se disparate todo y no nos veamos en un mare magnum, en un caos, ¿no? Ahí el formato creo que es lo de menos. El tema de los talleres, porque yo decía que algún alumno tuyo ha pasado por aquí con su libro escrito. Esta casa nunca hemos sido, ni elitista, aquí tiene todo el mundo cabida, bueno, dentro de un orden, ¿no? Lógicamente. Pero ¿ha pasado algún alumno por aquí que ha pasado por tus talleres? ¿Cómo ves esa faceta tuya de impartir talleres? Sí. Yo llegué azarosamente, yo no estuve en talleres nunca. Yo siempre digo que en mis talleres, quien ha pasado por aquí ya venía escrito, ya venía sabiendo escribir, no lo he enseñado yo. A lo mejor le das algunas pistas, le recuerdas que es trabajo, que es disciplina, que es un oficio, le orientas algunas lecturas, pero lo otro es un trabajo de cada uno, no se puede enseñar en un taller. Eso es una cosa que digo siempre. Y a veces me dice, yo estuve con Santiago Giro en un taller y por eso publico un libro. No, a mí no me metas en tu follón. Cada uno publica su libro, eso me alegra mucho que esté bien, pero eso no te avala para nada, te avala tu trabajo, tu prestigio, tu esfuerzo personal. Yo llegué azarosamente a los talleres a través de Lola Campos Herrero, que fue la primera que puso un taller aquí. Ella fallece, me lleva a mí invitado al taller, con su espíritu de generosidad que tenía. Ella fallece, me lo ofrecen a mí en el Corte Inglés, entonces yo digo que no, en un taller 10 sesiones, nos da Marisol Llanas Cárete, se va Marisol para Asturias, me lo vuelven a ofrecer, digo que no, me dicen que si no lo das tú, ahora mismo, si no la obra de Lola se queda, hay que terminarla, ¿no? Me chantajean y empiezo a dar talleres. Yo lo que hago en los talleres es compartir, como estamos haciendo exactamente aquí ahora. Yo comparto mi experiencia, cuento, me preguntan cómo escribes una novela, cómo escribes un poema, cómo escribes un cuento. Me agarro mucho o trato de que los temas estén unidos a las escritoras y los escritores que más admiro yo, que me han enseñado a escribir a mí, desde el Quijote a Paul Auster, por hablar de una escritora actual, y a partir de ahí empezamos a transmitir la pasión de la escritura, de la literatura, y a recordar que es un oficio como otro cualquiera, que no la inspiración no existe, nada te va a caer del cielo, como decía Cervantes, lo que se sabe sentir se sabe escribir. A partir de ahí ya eres tú quien escribe. Entonces yo sí estoy muy contento, sobre todo después de la pandemia, fíjate, que entre una cosa y otra casi me dedico más a los talleres que al periodismo últimamente, lo cual me satisface mucho porque, primero, estás contribuyendo a hacer algo que a mí me gusta y que además veo que tiene sentido, ¿no? Que hay mucha gente que de alguna manera se engancha en la literatura, les abres otras posibilidades y no estás perdiendo el tiempo en lo que haces, ¿no? Y lo que veo es que después de ese encierro en donde parece que no pasó nada, pero recuerda, estuvimos todo el planeta encerrado durante varios meses, yo se encuentro en los talleres una dimensión creativa mucho mayor. Las personas han hecho un trabajo hacia adentro, muchas otras no, pero incluso los que no lo han hecho sí lo han hecho. Y cuando eso se manifiesta en la parte creativa hay un salto cuántico en la creación. Hay un asumir lo que te decía antes, la condición efímera, el hecho de que lo puedes perder todo mañana. Vimos morir a un montón de gente. Eso lo hemos borrado de los medios, pero no se ha borrado el subconsciente. En el subconsciente es donde se escribe, ¿no? Entonces yo sí encuentro, y mucha gente joven también, ese nivel altísimo, pero altísimo, de cada taller, de todos los que estoy impartiendo. Estoy en guía, estoy en vecindario, taller virtual, voy a Telde, algunas islas, fue Fuerteventura hace poco, va afuera. Entonces lo que te encuentras es un nivel creativo que está por ahí, que aparentemente no está pasando nada, igual que hay un nivel de idiotez, de corrupción, de
de cultura woke, de cultura que no vale para nada, que no es la cultura, lo que yo entiendo como cultura, que es aquello que uno analiza, en donde uno analiza, se ve como ser humano y transmites, conviertes en pintura, en fotografía, en un programa de tele, en un libro, tu condición humana, ¿no? Desde la emoción, ¿no? Tratando de que la otra persona vibre. Yo sí lo estoy encontrando en los talleres ahora mismo, en este momento. Recuerda que dentro de 5 o 6 años aparecerá mucha más gente. Entonces, en ese proceso, también es verdad que hay un caos absoluto, como decías al principio. Tampoco soy elitista, pero bueno, es el tiempo, como decía Borges, quien pone a cada uno en su sitio, ¿no? Yo he visto, desde que empecé, a mucha gente que llegaba ahí y entraban por una puerta y salían por otra. Y gente que ha estado ahí, que estaban antes y que siguen estando. La literatura es un camino además bastante complicado porque tienes que ser muy ambicioso, para que una novela tiene que ser muy ambicioso. Una novela requiere un espíritu como eso, compulsivo, ambicioso, levantarte todos los días y enfrentarte a tus monstruos, y enfrentarte a la página en blanco, a la duda y tirar para adelante, ¿no? Y al mismo tiempo muy humilde después. O sea, no te puedes subir a la parra, no puedes ir de prepotente, la humildad para aprender, para vivir y para seguir adelante. Entonces, claro, combinar esos dos caballos, ¿no? La fuerza para con una maratón, ¿no? Para aguantar, y la humildad para no sentir que porque escribes un libro es más importante que nadie, que hay gente que escribe un libro y suelen ser los malos y parece que tienes que hablar por papeles, ¿no? Entonces esa combinación sí trato a lo mejor de transmitirla en el taller, ¿no? De decir, oye, esto es un oficio, esto se aprende practicando, y como único se aprende a escribir es leyendo. Solo les digo desde que empieza el taller. No esperes milagros, o sea, no hay posibilidad alguna. Yo no, el que venda motos de que pueden ser, bueno, pues bienvenida a las motos el que la quiera comprar. Yo no vendo esas motos. Entonces, esas personas que luego, tengo suerte de que varios alumnos míos han hecho en su camino, ya venían ese desarrollo. Yo nunca fui a un taller, pero sí fui a un taller porque leía mucho y leía además muchos libros sobre metaliteratura, sobre el proceso de escritura. Y no fui realmente porque cuando estudiaba en Madrid, recuerdo, estaba la escuela de letras, costaba 350.000 pesetas de entonces, más de años, en principio de los 90, finales de los 80, pero algo, ¿quiénes eran los profesores? Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Manuel Vicén, Almudena Grande, Juan José Millas. Claro, entonces yo quería ir, pero no podía ir. No hubiera ido, pero sí aprovechaba en Madrid, sobre todo, y en Londres, pero en Madrid, para ir a todas las conferencias, a todas las mesas redondas, aprender, ¿no? También de la experiencia, o tuve la inmensa suerte también, una última época, en esos años de Madrid, posmovida, en donde me podía ir de marcha, podía irme de vinos o de café con grandísimos escritores o con grandísimos intelectuales, los que aprendí muchísimo, ¿sabes? Los que aprendías hablando, ¿no? Y preguntando, pero luego te podías quedar en escritor de café o de bar y no ser absolutamente nada, que son muchos los que se han quedado ahí. Luego tienes que irte a la soledad de la habitación, al trabajo, al esfuerzo diario, a esa humildad y a esa ambición para tirar para adelante. Y bueno, para mí es un honor estar impartiendo esos talleres, donde después es verdad que también viene gente que no quiere oír, que no quiere aprender, que vienen con tal, y que te sacan lo que te sacan y son los que me molestan, ¿no? Que dicen, no, yo estuve con Santiago Gil ya, pero no aprendiste nada. No, porque no tienes esa humildad, no has leído. Vale. Yo, a ver, ¿pero qué has leído? No, yo no leo. ¿Cómo escribe? Entonces, esos son los que muchos se lanzan, ¿no? Y son los que a mí... Entonces, claro, entonces muchos amigos escritores me dicen, oye, es que tú estás haciendo talleres, está todo el mundo. Y yo, no, a ver, es como yo pues entreno de fútbol y no por darle patada a un balón es Messi. Entonces claro, darle patada a un balón no es esta. No sé. ¿Quién te hace escritor? Que esa es otra. Pues están los establecidos que dicen, es que yo digo, no. Ni estos ni estos. Porque los de arriba no dejan que crezca la hierba, claro. Nos ha costado a nosotros hacer los huecos, y los de abajo enseguida quieren estar arriba. Entonces, claro, es lo que te decía, esa capacidad que tú tengas para resistir, para tirar para adelante, pues como el periodismo, ¿no? Y para hacer ese camino. Por los de arriba, es que ahora escribe todo el mundo, sí, y un montón de gente que hace maravilla. Y además se ven que aparecen libros con una dimensión intelectual y literaria alta, ¿no? Y eso está ahí, eso va a pasar siempre, ¿no? Un Andrea Abreu que tiene una panza de burro, ¡fua! Y aparece y se coloca ahí. Entonces, bueno, es un mundo complicado en donde yo, por suerte, hace años que ya nunca estuve... muchos han querido buscar la guerra y dicen, ¿qué estamos en guerra? Pues ustedes buscan la guerra, yo me veo invisible como enemigo. Cuando he tenido que salir he salido de frente, quiero decir, cuando he tenido que enfrentarme a alguien, a lo mejor de los establecidos, mira, eso, creo que te estás equivocando, además lo he dicho públicamente, en ese sentido, yo aparentemente tengo un perfil bajo, así, pero cuando, o un artículo, sí salgo, pero yo, mi gran amigo Alexis Ravelo, que murió hace poco, lo echamos mucho de menos,
Fíjate, curiosamente, la última conversación que tuvimos, hablábamos de todo esto. Nos habían dedicado los dos un artículo diciendo que éramos tal, y comimos juntos, la última vez que nos vimos. Y después estuvimos como 3 horas, estas cosas que cuando alguien se va, uno empieza a decir, bueno, que de alguna manera es como si el destino, porque yo esa conversación la guardo en la memoria permanentemente, claro, como con Lola, ¿no? Y Alexis y yo además fuimos los dos que más defendimos a Lola Campos Herrero cuando todo el mundo se olvidó, por lo tanto es lo que le he dicho a varios amigos comunes, bueno, vamos a estar ahí, le hacemos un homenaje, pero hay que estar dentro de 3 o 4 años, cuando hay que estar pendiente de Alexis dentro de 5, tú sabes cómo funciona esto en el periodismo y en la literatura. Y recuerdo que comimos por ahí por la zona de Triana, fuimos a librería a buscar libros, yo a venderle mis motos y a venderme sus motos, pero no nuestros libros. Estábamos, puedo decir esto, la librería en Sinopsis, las empleadas estarán allí. Léete este, no, pues léete tú este. Yo le vendía por Archipiélago, que es una novela maravillosa de ediciones de Vegeta. Léete, 600, yo no estoy para leer 600.000 páginas ahora. Digo, pues busca tiempo. Y pues léete tú este. Entonces, nosotros éramos amantes de los libros, éramos lectores sobre todo, no de nuestros libros. Ni él me dijo, toma mi libro o léete mi libro. No. Y estaban los dos, si no estaban ahí, y si no había otro. No, en ningún momento cometimos esa osadía de léeme, no. Estuvimos allí como 1 hora y nos fuimos cargados los dos y después ellos me llamaron, mira, que ya están los 3 que pediste con Alexis. Vamos. Salimos por Triana caminando y empezamos a hablar muy pausadamente del mundo literario, de los años, de lo que había pasado, de la gente que estaba, de la gente que venía. Y estábamos los dos en ese punto de decir, bueno, mira, al fin y al cabo nosotros que nos quiten lo bailado, a él sobre todo, porque yo lo he dicho en todas partes y es algo que muchos a lo mejor no se atreven a decirlo o creen que a rey muerto, rey puesto. Alexis estaba en un vuelo al que no creo que lleguemos ninguno de nosotros. Un vuelo internacional, es decir, sí. De grandes premios, publicando en Ciruela a nivel nacional y demás. Y entonces, desde abajo, porque era el más difícil que lo tenía de todos nosotros. Y conozco muy bien su vida y a los 14 años estaba trabajando en la calle. Muy cerca de por aquí empezó. Y entonces me acuerdo que íbamos, por eso iba lo que iba, y me dijo, estábamos hablando de las capillitas, de los grupos. En Santiago, tú y yo empezamos al mismo tiempo, los dos con Jorge Liri en Anrobat. Casi yo saqué Los años baldíos, Alexis sacó el de Monroy, creo que a los 6 meses. Y hemos hecho un camino cada año. Y ahora me quedo, digo, ¿y ahora? ¿Con quién? Se fue Lola, ahora se va Alexis. ¿Con quién comparte este juego de ir sacando, ¿no? Porque era un estímulo y tal. Y entonces él me dijo, Santiago, mira, recuerda siempre, lo tenemos que tener claro, tú y yo lo tenemos muy claro, que como decía Sándor Márai, un magnífico escritor húngaro que los dos admirábamos, la escritura, la literatura, no es de coro ni de grupo, es de solista. Entonces, eso es lo que tienes que tener claro. Tú tienes que ser tu solista. Y tú, sí, puedes estar amigo de este, amigo del otro, pero a la hora de la verdad, somos solistas. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Santiago Gil, estamos hablando de secuestros literarios, estamos hablando de literatura. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a secuestros literarios y a Santiago Gil. Sobre todo Santiago, porque además decía yo que es un escritor prolífico, pero bueno, tienes una producción buena, no solo de los que se publican, sino de los que no se publican, ¿no? O sea, tu andar diario estás metido en... Sí, fijo, yo escribo todos los días. Todos los días escribes. Todos los días. Intento hacerme cuando estoy en algún viaje, que también intento escribir, pero de otra manera, o escribes cuando no escribes también. ¿Y puedes estar escribiendo 2 o 3 libros a la vez? No. No, tú eres exclusivo. Si estoy con una novela, estoy con una novela. Si no estoy con una novela, puedo estar con cuentos, puedo estar con una fase poética. Pero siempre algo en exclusiva. Sí, porque he conocido... Hombre, no dura, o sea, cuando estás fuera de la novela estás ahí totalmente desubicado. Entonces intento estar metido en una novela porque es una forma de estar encerrado en tu mundo unas horas al día. Sobre todo yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana todos los días, escribo en esa franja horaria hace muchos años. Y luego puedes escribir un poema que se te ocurre y toma tus notas y te sale algo, un aforismo. Yo tengo la disciplina del periodista. Escribía todos los días el periodista. Y en la época que escribir tenía que llenar 2 páginas, no es como ahora que tiene pocos espacio. O sea, hay que llenar, si tengo para 2 párrafos, tienes que ir a búscate un reportaje. Entonces era la época de escribir mucho y entonces uno descubre que no existe el talento, sino existe el trabajo. Y luego ella le pone, el talento aparece cuando estás, en medio de esa vorágine, pues de alguna forma en un cierto trance escribiendo, que es la diferencia pues ahí aparece la magia, ¿no? Y a veces aparece, a veces no aparece, a veces vas por la mitad de la novela y se te chafa. Hombre, después está el oficio, que es lo que te hace que cada vez seas más certero a la hora de elegir los temas y de escribir. Lo que pasa es que también con el paso de los años tienes menos energía, es curioso, como todo en la vida, ¿no? Deberían a veces darnos la experiencia y la vitalidad a una edad determinada y no en otra, porque yo antes podía escribir 5 horas y ahora más de 2 horas no puedo escribir una novela. Es decir, el nivel de tensión, de estar metido es tan alto que con 1 hora me voy a tope cada día, tengo que pararme, tomar un café y ponerme otra hora. Antes podía estar 4 horas, pero de 4 horas a lo mejor servía un renglón. Ahora de 1 hora te sirve la página entera prácticamente cuando vas a corregir, ¿no? Es más intenso, dominas el oficio y sabes cómo marcar el ritmo de una novela, por ejemplo, para no adelantarte, mantener la tensión, ir sacando tramas, ir creando personajes de una forma inconsciente. Yo soy de brújula, como dice el otro, de los que sé a dónde voy, pero puedo variar por completo el contenido que tenía. Entonces te permite eso, y claro que si escribes así pues tienes mucho, después tienes que cribar y saber qué sacas y qué no sacas, ¿no? Entonces ahí yo tengo una serie de novelas que en principio sacaré en los próximos años o no, y otras que sé que no sacaré, y otras que he sacado que en principio han pasado ese proceso y que a lo mejor ahora... Bueno, las novelas yo casi las defiendo, la poesía sí que la que sacaste hace 10, 12 años, la que saqué, no te reconoces ningún verso. Es verdad que entonces era lo más sublime para ti, o lo mejor, o lo que tú creías que era tu sentido de la vida, pero claro, la vida te va cambiando de equipaje cada año y a veces en menos tiempo y eres otro, que no tiene nada que ver con aquel. Bueno, aquel fue. Entonces la poesía sí que yo no vuelvo para atrás a mirar un verso, y lo que escribí de poesía no publicada no se publicará, porque ahí sí eres tú. En poesía sí te desnudas más y no tienes la protección de una novela donde puedes ser tú, pero eres tú en 50 personajes, por lo tanto estás un poco diluido. La poesía, por lo menos la mía, es una poesía en donde me muestro mucho y claro, y lo que concepto de vida a los 40 años no es el mismo que a los 50, o no es el mismo que ayer o antes de ayer. ¿Por qué eso? Porque la vida tienes procesos en los que puedes cambiar por completo tu forma de ver la realidad, tu manera de acercarte al análisis de la vida, de ti mismo primero, te vas conociendo tú, crees que te conoces cuando no te conoces, y cuando empiezas a conocerte cada vez escribes menos de ti y más intenso, ¿no? Porque te das cuenta de que con una palabra puedes definir todo lo que puede ser la vida, ¿no? No con
50 poemas ahí donde estás contando aparentemente todo y no estás contando nada al final. ¿Qué opinas tú de los premios literarios? Porque, te han concedido un premio importante, porque la gente después va a comprar los libros si tienen el premio. Hablo de muchos premios que... No, depende de los premios. Están los premios de editoriales. Son premios, bueno, eso lo manejan las editoriales. Son premios, no voy a son premios de las editoriales. Y ellos mantienen su política. Y están los premios institucionales después. Los institucionales teóricamente están controlados, tienen que tener un criterio, un jurado, un control. Bueno, también los otros de editoriales tienen... Y los otros, y algunos de los otros también. O sea, quiero decir, los premios son un mundo. Yo, a ver, me hace mucha gracia. Yo me llevé el premio internacional de novela Pérez Galdós. Primero he presentado 100 premios y no me los he llevado. Es que siempre te quedas con... que la gente dice, no, ganó tal premio, ¿sí? Y la noticia no es que no ganaste el 99. Es así. Trato de no presentarle mucho últimamente. Yo con ese, la verdad es que a nivel novela... Además, lo que nosotros buscamos en los premios es que nos publiquen. Claro. Y que el libro tenga una dimensión un poco mayor. Por lo menos yo es lo que busco. Después te das un dinerillo y tal, pero para eso ganaría más dedicándome a otra cosa. No, a no ser que te lleves El Planeta, alguno de estos que eso no está en la previsión, por lo menos a corto o medio plazo. Realmente los premios no sirven para eso. O sea, cuando hay premios de poesía, de novela, de relato, vinculados a instituciones o vinculados a editoriales también, que las hay muy serias, si te dan ese premio, ese libro se salva de alguna manera. Tú te olvidas de la promoción, es un lujo. Yo, por ejemplo, con Mediodía Eterno, el relax que tienes a la hora de por ejemplo, aquí estoy con Secuestro, tengo que irme ahora pues a no sé cuántas ferias, presentaciones, salidas en medio, y tienes que defender el libro, porque de alguna forma te debes al editor, y el libro, si no lo defiendes tú, pues ya después hará su camino cuando pase el tiempo, pero al principio tienes que darle esa salida, si te llaman sobre todo. En el caso de un premio vas más relajado, ya es la institución, es el propio premio el que te vende el libro. Claro. Entonces, en ese sentido es un lujo. Y bueno, y es una ayuda, y ojalá existieran muchos más premios para gente inédita, para gente que busca un hueco y que te puede llevar ese premio. Yo en narrativa solo me he llevado uno, que es ese. Los otros premios son de poesía o de columnas de opinión. Me llevo una columna de opinión aquí en Las Palmas, el Tomás Morales, y de poesía. ¿Qué impresión te da? Porque claro, el escritor famoso, el escritor showman, que existen y bueno, hay algunos que son buenos escritores y otros que son showman y como escritores, pero se han ganado la fama a través del show, no a través de la escritura. El show dura lo que dura el show. Sí, claro, ¿no? Sí, pero hay algunos que están con el show muchos años. Pero el show no, sí, pero cuando ya no estén no hay show. No hay show. Show en inglés es mostrarte. Cuando no te muestras, si tu obra no se sustenta, pues no hay show. No hay show que valga. Habitualmente los grandes, o aparentemente los que salen en los medios, son grandes escritores. Sí, aunque sean también showman. Algo tiene hombre, más que showman, tienen una capacidad a lo mejor para venderse bien, pero si detrás no hay obra no se sustenta. Y por mucho que quieras estar apareciendo, más de 3 años no puedes aparecer viviendo el show. O por lo menos... Y sobre todo cuando te vayas, entonces eras un azucarillo. Yo soy periodista, tú también. Nos hemos visto tantos shows de escritores, futbolistas, políticos, pintores. Si no hay, no hay. Es decir, eso, mucha gente llega a la literatura pensando en el show, ¿no? Queriendo ser famoso, y yo llevo, por ejemplo, una cosa que digo fatal es eso, el que te reconozca. Fíjate qué curioso, ¿no? Uno empieza queriendo ser reconocido, queriendo porque te conozcan en tu pueblo, casi en el entorno cercano. Y después el ser medianamente reconocido, te habla alguien reconocido en un ámbito, digamos, insular o regional en este caso, es incómodo, porque pierdes tu anonimato y pierdes tu posibilidad de mirar sin que te vean, ¿no? Entonces, y además, y la gente cree que porque te han visto en 2 fotos o te han leído en el libro, o cuando sales en la tele, o cuando sales, pues te abordan, ¿no? Y voy con mi hija y dice, no sé qué, estoy entrando a la playa, y digo, estoy con mi hija yéndome a la playa, ¿no? Está bien, si estamos en una presentación, yo encantado de atenderle, hablar de mi libro, porque mi vida en mi libro acaba a las 6 de la mañana o a las 7, y hago pero... lo solo que queremos es que nos dejen escribir tranquilo, que nos dejen leer tranquilo y después vivir tranquilo. Claro. Entonces yo disfruto en el Hierro o en lugar donde no hay nadie. Por eso yo digo, debe ser durísimo la gente que tiene esa fama, porque no puedes vivir. No puedes vivir. Yo en la pequeñísima, ínfima fama que tengo, lo mal que lo soy un tímido además, aunque me vea, soy muy tímido, y cuando alguien me dice, me gusta lo que escribe, ¿y qué vas a decir?
Gracias. Entonces, yo a veces no sé qué decir, es muy frío, no sé qué. Entonces, porque ¿qué vas a decir? Claro, y con gente que no conoce, eso me pasaba. Y de eso yo puedo hablarte muchísimo. Claro, te ven en la tele y entonces tú dices, y se creen que tú vas a entrevistarles ahí. Sí, pero bueno, no, está bien, no, pero que es curioso esa paradoja, ¿no? Te cuento la anécdota de estar caminando por las canteras y un hombre pegando gritos, te está pegando gritos, tú dices, ya he hecho algo, este hombre me va a matar, algo y tal. Y claro, viene pero histérico a donde estás tú. Y tú dices, oiga, que yo no he hecho nada y tal. Y dice, no, es que he visto sus programas y me encanta. Y dice tú, pues gracias. Pero a ti te ha pegado un susto de muerte que te ha pensado que era un señor que te va a dar una torta. No, un lujo. A ver, es curioso porque la gente busca ese... Y además por eso cuando hablas del showman, realmente el escritor que se ve obligado, no a showman, a presentar los libros, realmente lo que está deseando, el buen escritor deseando que pase el trance ese y volver a su casa a escribir. Porque es que los libros los escribes en la más absoluta soledad. Evidentemente tienes que asomarte a la vida y a lo mejor no te puedes asomar igual que antes a la vida. Si vas a un sitio, ya no te conocen. Lo divertido era cuando tú ibas, bueno, me conocen. Yo lo bueno es que me voy a Madrid no me conoce nadie, me voy a Londres, me voy a Nueva York, no me conoce nadie. O sea, aprovecho para mirar. Nosotros observar, mirar, ver la vida. Y bueno, como no se lee mucho tampoco, y tampoco los escritores son muy famosos, me muevo bien por aquí, fuera de los ambientes, digamos, intelectuales, entre comillas. Nunca. Es decir, cuando sales en la tele en cualquier cosa, es curioso, es así. Tú puedes escribir 50 libros y ganarte los premios que quieras y que lees todo el mundo, pero como salgas en la tele, yo... Mira, que te vi en tal sitio y ya eres famoso. Suelo hacer deporte y tal, yo yendo a la piscina y sales 2 días... ¿Usted es el de...? Ya, pero mira, yo soy el que gana todos los días, sigo siendo el mismo. Entonces, te paran por la tele. Es una valoración de la tele. Es una valoración estúpida. Una valoración que nos han enseñado... Eres importante porque sales en la televisión. Sí, pero por eso ese es el tema del show. Entonces el show, después sí sales en la tele, pero coges el libro y si el libro no vale, pero también la tele te ayuda a descubrir también buenos libros y el medio. A ver, vivimos en un mundo del show business, ¿no? Y el show business ahora más dislocado del multimedia o del transmedia y de todo lo que nos viene por ahí, que eso es un mundo ya inabarcable. Pero bueno, el libro es el libro, se escribe en soledad, se lee en soledad y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces esa es la suerte, por eso el libro va a resistir siempre. Es como la radio. Habrá crisis, se va a leer, se está leyendo más que nunca. ¿Qué dices? Sí, más que nunca. Y la gente está saturada de las redes y demás, y cada vez son muchos los que están apagando y yendo para atrás. En Silicon Valley, a los grandes gurús de la informática, sus hijos no les dejan una pantalla hasta los 15 años. Les hacen todo porque claro, deja de ser creativo, deja de ser único. Todos somos únicos como seres humanos. Eso es lo que descubres cuando lees y cuando escribes. Ese libro que yo he escrito no es mío ya. Es de cada lector y cada lector que lo lea. Va a crear la visión del personaje, va a crear la trama, va a imaginar tú escribes cuando lees. Por eso dice, ¿cómo aprendes a escribir? Leyendo. Y cuando te pones a escribir, cuando coges el oficio te das cuenta que sabes porque llevas toda la vida escribiendo al leer. Claro. Igual que escribes cuando escuchas las voces de las personas, estás atento a las voces. La literatura es música, ¿no? Entonces, bueno, el libro, esa posibilidad de tú irte a un lugar y crear tu propio universo, escribiendo, leyendo, creo que eso nunca va a estar en crisis, porque eso va a ser una necesidad del ser humano, más tarde o más temprano. Lo que pasa es que hay que darle la posibilidad a los seres humanos de que recuerden que eso está ahí. Porque claro, para eso tienes que conocer el vocabulario, la gramática, y saber que puedes crecer. En eso la enseñanza, la educación es clave. Yo no creo de revolución que no sea la educación. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Santiago, nos estamos enterando de muchísimas cosas. Hacía tiempo que no lo teníamos por aquí, pero es un placer escucharlo. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad.
Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque, de este especial dedicado a Santiago Gil, dedicado a secuestros literarios. Una vida dedicada al periodismo de Santiago, porque lo primero que hay que decir es que su vida periodística es intensa y desde muy joven, desde que él terminó su carrera, ha estado ahí como periodista, ende que ende, pero también, como escritor, que yo creo que fue parejo, casi, ¿no? Porque hubo un momento, claro, él y yo no es compatible. No es compatible. Él y yo nos conocimos hace muchísimos años, y era como crítico, él estaba crítico televisivo, hacía su tal, y entonces me llamó y dijo, no, que me ha gustado y tal. Y ahí empezamos a tener esa amistad, y se llevan muchísimos años. Pero bueno, siempre hemos mantenido ese contacto. Hemos estado muy relacionados y bueno, sobre todo hemos seguido muchísimo su carrera literaria, que porque efectivamente tú escribes muchas cosas. Yo soy un enamorado de tu novela, porque además, lo digo, está él o está fuera. Mucha gente escribe, pero el buen novelista es el que logra realmente llevarte a donde él quiere llevarte, y cuando tú entras en esa novela y la vives, ¿no? Pero cuando tú lees novelas, y mire que yo llevo leyendo desde los 8 años, desde Crimen y Castigo, que me lo empapaba, o El Quijote, o La Madre, si no te trasladas, si no te transportas, tú puedes vender mucho showman, mucha historia. Para eso tienes que leer El Quijote, para saber qué es literatura. Ese es el tema, que si la gente no lee El Quijote, no lee a Raskolnikov en Crimen y Castigo, pues entonces creen que están leyendo algo excelso, y cuando uno se ha formado en El Quijote, a partir de ahí dice, bueno, este eres tú, este es El Quijote. Y cuando uno como lector dice, este eres tú y este es El Quijote. Entonces mantenemos un canon, ¿no? Y el problema es cuando desaparece la cultura, la educación, lo que te decía antes, ahí es cuando aparece el show malentendido. Claro. Por eso es tan necesario que todos podamos acceder a la literatura y luego elegir lo que quieras, pero para eso tienes que saber quiénes están, ¿no? Claro. Y además, sobre todo eso, el saber escribir. Y entonces en el caso de Santiago, pues bueno, logra transportarte con sus novelas, por lo menos en mi caso, y yo creo que sí, porque si no hubiera seguido escribiendo, porque yo creo que sí. No, pero cuando decías del periodismo, sí. El periodismo, yo los años que estuve en el periódico intensamente no escribí nada, pero nada de literatura. Y no te daba tiempo tampoco, mucho. No te daba tiempo, tu mente es otra, pero claro, de eso me nutrí luego para escribir. Yo escribí antes de estar en el periódico, los años del periódico no escribí, y decido dejar el periódico, la redacción, rechazo un contrato, el que todo el mundo quería, el de Prensa Canaria. Bueno, yo he soñado, y yo creo que soy la única persona que lo rechazó. Ahora, Santiago, ¿estás loco? Digo, ya, pero es que si me quedo aquí no soy escritor. En la vida, a veces, igual que desde Derecho para hacer periodismo, tú tomas una serie de decisiones que salto al vacío, claro, pero que si no las tomas, yo no hubiera dado ese salto, no hubiera tomado. Tenía 31 años cuando rechacé el contrato, 31. Me costó 6 años publicar después la primera novela, 7 años, y venía de escribir antes. Pero yo entré en gabinetes ya y veía que tenía medio día para escribir.
De la otra manera, no es que el periódico, es que yo mismo me apasiono tanto, y espero volver a un periódico algún día. No tengo fuerza para aguantar 16 horas como antes, pero sí para vivir ese periodismo intenso. Yo tuve la suerte de vivir el último periodismo intenso que se vivía en la redacción. El último vespertino de España fue el Diario de Las Palmas, con redactores y con jefes que llevaban 40 años en ello, ¿no? Que te enseñaban el oficio, ¿no? Igual que hablábamos de literatura. A mí eso me dio la disciplina, me dio otra mirada, pero lo vivía tan intensamente, yo tuve que elegir o periodismo o literatura. Elegí literatura. Elegí literatura porque había un momento que en el periodismo no podía llegar más allá de lo que yo intuía o lo que yo quería contar. El periodismo tiene que contar la verdad. Una crónica para mí es una página literaria, una buena crónica, un buen reportaje. No hay ninguna diferencia. Pero está la diferencia de no salirte de la verdad. No puedes especular, no puedes mirar la cara B o lo que tú intuyes que está pasando ahí. En literatura sí. En literatura yo soy un escritor muy pegado a la realidad, muy pegado, mis novelas están muy pegadas a la realidad, no hago ciencia ficción, pero en un momento determinado yo esa realidad la transformo en lo que yo quiero transformarla, o lo que yo creo que puedo transformarla contando una historia, ¿no? Cualquiera de nosotros somos, tú que estás ahí, yo que estoy aquí, podríamos haber sido otros en 20.000 pasos de la vida. Tú no hubieras conocido a tu pareja, no hubieras tenido tus hijos, tus nietos, si aquel día no vas por una calle determinada. Entonces, a mí dice, ¿de qué escribes? Cuando mi hijo dice, ¿y cómo te...? La página en blanco, ¿no? ¿Cómo vas a asistir a la página en blanco? Tú le dices al personaje qué hubiera pasado si, y ya tienes otras 200 páginas de novela. Si está aquí en Las Palmas, lo mueves sobre la marcha a Barcelona y ya tienes otra novela. ¿Y qué pasará en Barcelona con este hombre? Pues en Barcelona empiezas a hacerlo otra vida. Entonces, a mí eso es lo que me apasiona en la literatura, poder ser un poco Dios en la vida, ¿no? Cambiar y ver más allá. Pero el periodismo fue clave en mi vida. Lo que pasa es que eso, muy intensamente. Esa columna fue para mí un lujo, eso fue en la provincia ya. Eso fue en la provincia, ya como colaborador. Porque después me he mantenido todos los años en periódicos. Estuve en la provincia, estuve en Canarias 7, ahora estoy en Atlántico Hoy, un proyecto digital ambicioso y estoy bastante contento, haciendo una crónica semanal. Y tengo las portadas de los periódicos, pero quiero decir que me quedé como colaborador de tal manera que yo ya hacía columna de opinión, hacía algún reportaje en algún viaje, alguna crónica. No perdí, como digamos, el engrasado de la disciplina periodística, por lo menos una vez a la semana, pero es que recuerdo, esa columna era diaria en la provincia, cuando la provincia era la provincia, tiraba 70 o 60.000 ejemplares con Julio Puente. Julio Puente me planteó pasar una columna diaria, pues cada día, meter el estrés aquel cada día. Hombre, la televisión te daba juego para todo. Yo me veía, y a lo mejor si un día no quería escribir televisión y hablaban, no sé, de Rembrandt, por lo que sea, pues yo ya escribía de Rembrandt. Claro. Lo hacía Aroteglen en El País también, ¿no? Y me divertía mucho porque fue una época que se hizo mucha televisión local aquí y con bastante nivel, con los medios tan escasos que había. No había las grandes plataformas, había 3 cadenas. Entonces yo ahí pues me veía un poco y sí es verdad que trataba de destacar aquellas apuestas como tuve en aquel momento, con entrevistas, con programas, con un sentido, bueno, pues con la responsabilidad del periodismo, y ayudaba a cribar a lo mejor a ese show malo tal que podía establecerse, que bueno, que se estableció al final, sí. Pero sí las cuotas esas de entretenimiento dentro de un cierto, bueno, yo creo que la televisión o el periodismo es un servicio público que ayuda a transmitir cultura, ¿no? Quiero decir, yo que me crié con el Loco La Colina, pues cómo no voy a defender yo un medio de comunicación que me abra puertas. Cuando yo oía a Jesús Quintero con 13 años en la radio y oía aquellas entrevistas madrugadas y hablaba de Walt Whitman y hablaba de Pink Floyd y hablaba García Márquez o Borges. Éramos unos cuantos los que escuchábamos. Claro, pero eso a mí, eso nos dio cultura a un montón de gente. Y como te digo, o La Clave con Joaquín Soler Serrano, que están los programas ahí en YouTube, entonces claro, sin querer tú estabas adquiriendo cultura. Eso para mí es el sentido, entretenido y adquiriendo cultura, igual que la política bien entendida, los debates de la nación. Entonces yo ahí en esa columna trataba de, manteniendo esa estela, de decir, vale, que no tienes que hablar de Cervantes, puedes hablar de la folía, pero dentro de un respeto a quien te está viendo y un respeto a ti mismo y a la persona que tienes delante, ¿no? Yo creo que cada persona tiene algo que contar siempre si nos acercamos a esa persona con ese respeto, ¿no? No lo chusquero, no lo burletero, no lo grotesco, ¿no? Y lo abyecto muchas veces, y el suceso por el suceso. Entonces ahí, digamos que Julio sí me dio esa oportunidad, porque él lo veía y se leía muchísimo la columna. De hecho, lo primero que hacían todos, justo me dice, Santiago puso el programa, y yo trataba de no ser muy duro. Fui duro más de una vez.
fui duro. Sí, sí, además lo recuerdo. Fui duro y de hecho me he encontrado gente con la que fui duro que con el tiempo me lo agradecieron, ¿no? Yo recuerdo una vez... Sí, es verdad que además que te mojabas bien, me mojaba. bastante, sí. Yo era muy valiente, yo siempre fui muy valiente, por eso digo que tengo el perfil así, pero no, yo en prensa, yo en periódico, en reportaje... Sí, no te cortaba un duro. Estuve amenazado en reportajes por gente sí, pero yo me acuerdo que en la vinculada crítica... tal, yo era un periodista de estos de Sí, Diario de Las Palmas, ¿no? Porque Santiago nos enseñaba a salir de frente y eso me generó a mí. Sí, pues, la crítica era constructiva, pero era dura. Sí, sí era dura. Sí, era sí, dura, sí, era sí. sin faltar. Hombre, uno era un niñato entonces, quiero decir que eso es lo que te enseña la vida, ¿no? Uno no sabe el arma, que es lo que le explico a veces a la gente joven cuando llegan a los periódicos, los veo haciéndose los infantes terribles. Digo, tú sabes el daño que puedes hacer con una columna, con una crítica malsana, con esa traté nunca de hacer daño, ¿no? Pues le daba, yo recuerdo una vez que más la persona, no voy a nombrarlo porque lo quiero mucho, y él me lo dijo, Santiago, gracias, espabilé, me echaron, pero espabilé y después cambié. Sí, porque él había un programa, entonces recuerdo que yo que soy de pueblo, estaban hablando de lo que había el fin de semana. Y entonces me acuerdo que dicen, y hay una fiesta en un sitio, en la isla, un chiquito joven, una fiesta en un sitio de la isla, que hay una virgen en una cueva. Hay una virgen en una cueva. Claro, yo cogí, yo acabo el programa. Se llama la Virgen de la Cuevita, chicos, es Artenara, deberías tener un poco de cultura, subir arriba, hablar con la gente de Artenara, aprender del mundo. Fui demoledor hasta el punto que... Y con el tiempo esta persona que escribe muy bien, y hay otros programas, no voy a decirlo, perdón, pero en Santiago, aquello, yo era un niño, tenía 18 años, y me fui a Santal, y aquello me sirvió para cambiar, y efectivamente, él ahora no tiene nada que ver. Pero claro, yo no podía dejar de criticar eso, porque eso, el problema es que eso, si no se critica, claro, se extiende como el rabo gato, ¿no? Y aparecen 20 así, pues burlándose de las referencias. Oye, que yo no tengo nada que ver con la religión, pero hablábamos de una referencia. Claro, mi familia paterna, una parte, procede de Artenara. Me tocaba, digo, vamos a ver, que está, no digo, una virgen en una cueva y arriba, la Virgen de la Cuevita, que estaba mucho antes, que cuando aquí vivían en esta isla 3.000 personas, 1.000 personas, ya se venera la Virgen de la Cuevita. Vete un día arriba, es algo mágico, algo unido a la cultura. Entonces, eso es lo que yo veo en la televisión, en los medios de comunicación, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Decir, oye, respeta a quien te está viendo. Se nos ha acabado el programa, pero efectivamente... recuerdo esa columna que él llevaba. Sí, pues esa columna fue muy... Sí, y hubo 4 o 5 así, ¿no? Sí, que era... pero vamos, era fuertita, que si no... Santiago no se casaba con nadie ni era para pasar el rato, ¿no? La crítica y criticaba. Y bueno, la televisión local nuestra de aquella época, que era sin medios, con mucha falta de medios, pero bueno, teníamos mucha ilusión, muchas ganas y bueno, y mucha gente que se sumaba al proyecto y venía a hacer programas de matemáticas, de literatura, de esto. Y fue una época, bueno, pues que Santiago ahí hacía su crítica. Estamos hablando hace más de 20 años. Mucho más de 20 años. Entonces, bueno, pero aquello a nosotros nos sirvió más, sobre todo, digo, fue que me llamó y bueno, el hombre nos dio, en aquella época estábamos con aquel programa y saliendo y nos dio esa moral en aquel momento y bueno, siempre se quedó y después tuvimos esa amistad que ha pasado pues por los años y seguimos teniendo. Seguimos pillando en el camino. Efectivamente. En aquel momento no sabíamos que íbamos a hablar de secuestro literario, efectivamente. Ni que íbamos acá, ni que íbamos a estar en 2023, ni que era una pandemia, ni que iba a ganar un señor que se llama Trump, ni que una cosa se llama Brexit, ni que los globos estos que están por ahí las sopladeras pueden invadirnos mañana. Entonces, vivir para ver, ¿no? Nos seguiremos pillando para ver, ¿no? Efectivamente. Pues, Santiago, ¿qué te puedo decir? Que ya... Que nos tenemos que seguir viendo. Nos tenemos que seguir viendo. Esa es buena señal. Te deseo lo mejor para Secuestros Literarios. Ya sabes que lo pueden adquirir en cualquier librería, ¿vale? Porque ya más, incluso hasta por internet, ¿no? Ya esto es tecnología punta, pero bueno, el que quiera ir a una librería a comprarlo personalmente, incluso creo que digital también dentro le queda poco para salir. Yo creo que está, pero bueno, se puede conseguir en internet, pero sí, yo creo que la edición digital está a punto de salir porque lo que hacen los editores es que... Primero sacan en papel y después... Desde que sacan en internet piratea. Bueno, y después hay que luchar con las páginas de pirateo. A ver, el editor nos está oyendo cuando piratea un montón, dice, se están leyendo no sé cuántas miles de personas, pero es verdad que el editor tiene que cuidarse. Eso es lo que están haciendo, pero a veces te cogen el libro, lo escanean y dánselo un PDF. Entonces,
Evitan muchas veces marcan 1, 2, 3 meses en algunos casos para que pueda salir claro, porque inmediatamente lo piratean. O sea, la edición entonces, bueno, se evita. Es parte de la historia que hablábamos antes, ¿no? Y del juego. Yo no cojo un libro pirateado nunca, yo compro. Primero porque el libro digital es mucho más económico. Claro. O sea, no se me ocurre piratear. Es parte de la cultura, ¿no? Pero es una cultura que tiene que enseñártela, ¿no? Los valores. Pues, señores, gracias, Santiago, por Placer. estar por aquí. Señores, gracias también por seguirnos semana tras semana, y llevamos ya más de 15 años con el enfoque. Y bueno, ¿qué me queda decirle? Que compren el libro, que lo disfruten. Además, yo se lo garantizo. Aquí hay un escritor desde hace muchísimos años, sigue escribiendo, gana premios, o sea que, aunque eso para mí no es significativo, los premios son relativos. Y no ganas premios. Y no ganas premios también, pero bueno, que va a merecer la pena leerlo y sobre todo va a pasar un buen rato, eso seguro. Lo demás, pues, esperarlo la semana que viene y que estén ahí, detrás de esa caja boba, me parece que le decían en otra época, y esa televisión que sigue estando ahí, que a pesar de todo, que a pesar de todos esos streaming, de todas esas plataformas y toda esa historia, la televisión digital terrestre sigue ocupando posiciones. Hasta la semana que viene.